Muy bien, hermanos. Hoy vamos a estudiar la lección 2. Vamos a dar principio ahí en la lección 2. Aquí lo tengo ya. Yo no sé, hermanos, en realidad si a ustedes les sirve lo que yo les presento aquí. A lo mejor algunos lo pueden ver, algunos no lo pueden ver. Pero en base a esto que tengo aquí en la pantalla que estoy compartiendo con ustedes, pues es el estudio. Este es el propósito de ponerlo ahí porque de ahí estoy basando el estudio. Y hoy vamos a comenzar la lección 2 y hasta ahora lo que hemos estudiado es que estamos en una guerra, guerra espiritual. Y nuestro enemigo es Satanás. En Efesios capítulo 6, versículo 12, dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne. O sea, en otras palabras, nuestra lucha, nuestra guerra, no es contra personas, sino contra espíritus, contra huestes espirituales de maldad. Dice, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Y hermanos, el Satanás, el espíritu demoníaco, las tinieblas, se mueven en este mundo y quieren interponerse, quieren estorbar la obra de Dios. Y a veces, hermanos, nosotros pues ponemos la mirada en lo que vemos, en lo que escuchamos, en lo que este cuerpo percibe con los oídos, con la vista, pero nuestra guerra, nuestra lucha es contra entes espirituales, contra demonios, contra Satanás, que es el que mueve o el que gobierna todas las potestades de maldad, las potestades en las regiones celestes, en las tinieblas. Ahora, es verdad y es muy cierto, hermano, que hay personas que te van a hacer sentir mal y que, pues, por supuesto, son usados por el diablo, por Satanás, por los demonios, que te van a hacer sentir mal. Y aún a veces, hermanos, entre nosotros como hermanos, como cristianos o como familia, puede haber alguien que te haga sentir mal, que te robe la felicidad, que te robe el gozo, que te haga sentir tristeza. Pero recordemos que nosotros no tenemos guerra contra las personas, porque a veces se nos olvida, sino contra esos instrumentos del diablo. Esas personas pueden ser instrumentos que el enemigo usa y es para desanimarnos y hacernos sentir mal. Pero nosotros debemos de proponernos siempre la meta de saber que nuestra guerra es contra los espíritus, contra demonios, contra Satanás. Y la meta nuestra debe de estar fijada en el objetivo, en nuestro objetivo. Y nuestro objetivo, hermanos, es la eternidad. Nosotros somos personas muy privilegiadas, muy privilegiadas, salvados por el Señor Jesucristo, que nos ha dado la salvación, la vida eterna. Y si nosotros pensamos en eso y nos enfocamos en eso, que ese sea nuestra meta, nuestro objetivo, ese objetivo nos va a impulsar a tomar decisiones para perseguir esa meta, para tratar de seguir adelante buscando la meta de ser agradables a Dios, porque esa tiene que ser nuestra meta. Fíjense, vamos a segunda de Timoteo, por favor, en el capítulo 4, y vamos a ver, hermano, lo que dice el apóstol Pablo a Timoteo. Le dice, te encarezco delante de Dios, comenzando del versículo 1, segunda de Timoteo, en el capítulo 4, comienzo leyendo el versículo 1, dice, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino.
que prediques. El apóstol Pablo a Timoteo, hablando, le dice que prediques, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Pero tú, le dice, pero tú, Timoteo, dice, sé sobrio. En otras palabras, estás despierto. Pon tu meta frente a ti, tu objetivo, que sea el agradar a Dios. Esto es bien importante, hermanos, que ese sea nuestro objetivo, porque pues no somos perfectos, fallamos y jamás vamos a alcanzar la perfección mientras estemos en este cuerpo. Pero que tengamos, hermanos, esa visión, ese objetivo, esa meta de estar tratando con todo nuestro deseo agradar al Señor. Dice, pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones. Vea qué interesante, hermanos, y qué importante lo que le dice el apóstol Pablo a Timoteo, soporta las aflicciones. ¿Por qué, hermanos? Porque va a haber aflicciones. Va a haber personas que te van a afligir, que te van a hacer sentir mal. Va a haber personas que te van pues a desanimar. Y no importa quién sea, pero son cosas que te van a tratar de sacar del camino, de tu objetivo, de esa meta, y nos llevan a olvidarnos que nuestra guerra es contra Satanás. Le dice, sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Dice, porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. Y el apóstol Pablo, pues tenía su mirada puesta en lo eterno, en lo celestial. Dice, yo ya estoy por irme, yo ya me voy. Pero dice el verso 7, he peleado la buena batalla. En otras palabras, pues me he esforzado a dar lo máximo, lo máximo que yo pude para servirle al Señor, para agradar al que me llamó. Dice, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia. Vea qué interesante del apóstol Pablo. Ese era su objetivo, esa era su meta, su esperanza, que allá, pues no solamente la corona, sino que estar con el Señor, por supuesto, porque él amaba mucho al Señor, lo ama, porque está con él. Ama al Señor Jesucristo, pero en el tiempo de su carne, cuando él estaba aquí en la tierra, pues él tenía mucho amor hacia el Señor Jesucristo, y él se dio de todo su corazón, de todo su cuerpo, se dio para servirle al Señor. Y dice, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día. Y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Y todos los que aman su venida. Esto es algo bien importante, hermanos. Veamos que para vencer todos esos enemigos diabólicos, porque los espíritus de las tinieblas, pues son los que están trabajando constantemente para tratar de sacarnos del camino. Y vamos a ver un pasaje ahí en Apocalipsis, hermanos, por favor, un pasaje que lo hemos leído, creo que lo leímos la semana antepasada, pero vamos a verlo una vez más porque es un pasaje bien importante en Apocalipsis capítulo 12. Dice ahí en el versículo 10, Apocalipsis 12, verso 10, dice, entonces oí una gran voz en el cielo que decía, ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche.
Versículo 11 dice, y ellos le han vencido. Vea usted la palabra ahí, vencido. ¿Por qué, hermanos? Recordemos que estamos en una guerra. Dice, y ellos, y claro, se está refiriendo a la iglesia, a nosotros, los que están ya en el cielo, pues ya están con el Señor, ya están libres de eso, pero nosotros que estamos en este cuerpo, aún estamos en esa guerra, en esa lucha. Dice, le han vencido por medio de la sangre del Cordero, por medio de la sangre de Cristo, la cual nos perdona de todo pecado, la cual nos ha redimido, nos ha sacado, nos ha dado la salvación, la vida eterna, a través de la salvación en Cristo Jesús, por supuesto. Dice, le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, o sea, ellos confesando a Cristo, la sangre de Cristo, redimiéndolos o redimiéndonos, salvándonos, y la palabra de nuestro testimonio, confesando al Señor Jesucristo. Recuerde que dice la palabra de Dios que si confesamos a Jesucristo como nuestro Señor y como nuestro Salvador, seremos salvos. Dice, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. O sea, como le dijo el apóstol Pablo a Timoteo, dice, sé sobrio en todo, soporta las aflicciones. Haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Hermanos, que se nos quede esto bien grabado en nuestra mente. Vamos a ser afligidos. Recordemos que estamos en una guerra. Satanás es el príncipe de este mundo. Los demonios son sus servidores. Y nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas. Dice, y ellos, o sea, refiriéndose a la iglesia, a nosotros, le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Por lo cual, alegraos cielos y los que moráis en ellos. Ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. Bueno, ay de los que se quedan a la gran tribulación, a eso se está refiriendo. Ay de los que se quedan. Yo sé que Jesucristo viene, no sabemos cuándo, pero Él viene por la iglesia y nos va a sacar de aquí. Muy bien. Entonces debemos, de acuerdo al estudio, de acuerdo a lo que ustedes están viendo ahí en pantalla, debemos conocer nuestras metas al pelear para Cristo. Recuerde que estamos peleando contra Satanás, contra demonios, pero lo estamos haciendo por el poder de Dios, por el poder del Señor Jesucristo. Y al terminar el estudio de esta lección, podrás escribir la palabra, la palabra principal de nuestra meta máxima al participar en la guerra cristiana. En tus propias palabras, expresar lo que debe ser la meta del soldado cristiano en cuanto a su naturaleza pecaminosa, completar una declaración de 3 metas adicionales del soldado cristiano. Las metas del soldado cristiano, en la lección 1 hemos considerado el hecho de que nosotros los creyentes en Cristo estamos involucrados en una guerra, lo que estaba comentándoles hace un momento. Hemos visto que nuestro enemigo es Satanás y que nuestra guerra es una batalla o una guerra espiritual. Vimos también que nuestro gran comandante es el Señor Jesucristo. Él es el comandante, el jefe, Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores, y Él saldrá victorioso en la batalla contra el mal, por supuesto, y el libro de Apocalipsis nos lo revela con toda claridad, que Satanás va a ser lanzado al lago de fuego, el anticristo, el falso profeta, y luego los demonios, todos los ángeles caídos, los demonios van a ser juzgados y nosotros vamos a estar ahí en ese juicio. Satanás no va a alcanzar juicio, Satanás va a ser lanzado directamente al lago de fuego sin juicio. Así de que el Señor Jesucristo va a ser victorioso, va a salir victorioso. Y nosotros como iglesia, siendo soldados suyos, nosotros también saldremos victoriosos por medio del poder del Señor Jesucristo. Así que en esta lección queremos pensar en las metas que Dios nos ha fijado para nuestra lucha. De las siguientes palabras, marca con una X lo que es semejante en significado a la palabra meta, pues es el objetivo.
el objetivo, hacia dónde queremos ir, hacia dónde queremos llegar, más bien. El objetivo es a lo que nuestra mira está puesta. ¿Dónde está nuestra mira? Y la palabra del Señor dice en Colosenses que pongamos nuestra mira en lo celestial. Ahí es donde tenemos que poner nuestra mirada, hermanos, en lo celestial, porque sabemos que todo esto es pasajero. La palabra meta es semejante a la palabra objetivo. En otras palabras, ¿qué es lo que queremos conseguir por medio de nuestra batalla contra el diablo y sus huestes espirituales de maldad? Para poder triunfar sobre sus enemigos, un ejército debe tener metas bien definidas. Nuestra guerra espiritual también tiene metas claras, las cuales son expuestas en las Sagradas Escrituras. Por ejemplo, uno de los resultados de la guerra es que el Señor Jesucristo redimirá la misma tierra de su esclavitud a Satanás. O sea, la tierra va a ser redimida. Para encontrar la meta máxima del soldado de Jesús, vamos a ver ahí en segunda de Timoteo, hermanos, por favor, en el capítulo 2, segunda Timoteo 2, 3 y 4, dice ahí la palabra de Dios: tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. El versículo 4 dice: ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. No quiere decir que una persona cristiana no puede tener un negocio, sino que compara al soldado, cómo el soldado se entrega al servicio y no va a estar trabajando en otras cosas, sino que va a estar totalmente dedicado a eso. A eso refiriéndose al soldado, porque está comparándolo con un soldado que entra a la milicia. Ahora, el cristiano, nosotros como cristianos podemos ver y quiero llevarlos, hermanos, por favor, ahí a Santiago, en el capítulo 4, versículo 4, Santiago 4:4, dice ahí la palabra de Dios. Vean lo interesante aquí, dice: oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Y en primera de Juan en el capítulo 2, dice ahí la palabra del Señor, primera de Juan 1, capítulo 1, versículo 15, dice: no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Entonces, no nos está diciendo que no puedes tener un negocio, que no podemos tener un negocio. Lo que está diciendo es que no pongamos en primer lugar las cosas seculares, sino que tengamos a Dios en primer lugar, que no amemos, como dice también en primera de Timoteo, dice que el amor al dinero es raíz de todos los males. No es que no se pueda tener dinero o que no puedas tener mucho dinero o la persona pueda tener mucho dinero. Está bien, puede tener mucho dinero, pero no debe de amar el dinero, porque el amor al dinero es raíz de todos los males. Pues hay personas que aman más el dinero que a la familia, que a la esposa, o que a los hijos, o que al prójimo. Y eso no, y sobre todo pues a Dios, más al dinero que ni a Dios. Dice: no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. El mundo pasa y sus deseos. O sea, si este mundo va a pasar, pues los deseos van a pasar también. Así de que cuando termines de leer el pasaje, puedes continuar en los versículos que acabas de leer. El apóstol Pablo menciona dos responsabilidades del soldado de Cristo. Y una de sus metas, las responsabilidades son las de estar listos a experimentar sufrimientos. Entonces, hermanos, nos está preparando, nos está diciendo:
bueno, vas a sufrir, porque dice ahí, tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. No necesariamente es que todos vamos a estar sufriendo o todos los días vamos a estar sufriendo, pero en algunas ocasiones, y uno lo sabe, ya lo sabemos, que a veces sufrimos por aflicciones, por problemas, sea causados por los hijos, sea por familiares, o sea por otras personas, vecinos o aún personas de la iglesia. Entonces, bueno, aquí la palabra del Señor nos está diciendo, está dispuesto a sufrirlas como un buen soldado de Jesucristo. No, no permitas que eso te robe la paz, no permitas que eso te desanime. Tú sigue adelante. Debemos de seguir adelante. Dice, experimentar sufrimientos por el nombre del Señor y la de no enredarse en los asuntos de la vida. La meta es lo que Pablo menciona al final del versículo 4, al usar la frase a fin de acuerdo a la última parte de segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 4, dice, escribe a continuación la meta expresada. Dice, ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Entonces, esa es la meta, agradar al Señor a quien nos tomó por soldado. Esa tiene que ser nuestra meta, o una de las metas, y pues la más importante, agradar a nuestro Dios. Cuando una persona quiere agradar a otra persona, pues no quiere ofenderlo, no quiere ser una persona que le está hiriendo, quiere pues agradarle. Y eso debe de ser entre hermanos en Cristo, no solamente a alguien que es superior, que todos en realidad pues somos iguales, somos humanos, somos hermanos en Cristo, en la iglesia somos hermanos, pero no debemos de proponer en nuestra mente, en nuestro corazón, herir a la otra persona. Tal vez lo hacemos por causa de inmadurez, de falta de sabiduría, pero esa no debe de ser nuestra meta o nuestro deseo, porque eso ya sería maldad. Bueno, y de esa manera desagradaríamos al Señor Jesucristo. Dice aquí que al versículo 4 al final dice, a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. De esa manera, pues agradamos a Dios cuando somos obedientes a su palabra, y de esa manera en obediencia somos agradables a nuestros hermanos en Cristo. Muy bien, la respuesta pues es agradar a aquel que lo tomó por soldado. Por las escrituras vemos que la meta máxima del soldado cristiano es agradar al Señor Jesucristo. En nuestra lucha contra el enemigo, la meta más grande que nos motiva siempre debe de ser la de agradar al Señor Jesús. De acuerdo, podemos contestar con nuestras propias palabras, de nuestro propio conocimiento, ¿qué sería? ¿O qué significa agradar? Pues yo pienso que es estar dispuestos a obedecerle en todo al Señor Jesucristo. Obedecer en todo. ¿En todo qué? Pues en todo lo que conocemos de su palabra. Querer obedecerlo en todo, hermanos. Que se nos grabe esto muy bien en nuestra mente. Querer agradar a aquel que nos tomó por soldado en todo lo que conocemos. Recuerda qué sabes de la palabra de Dios que estás desobedeciendo, o que estamos desobedeciendo, o que estoy desobedeciendo. Pensemos un momentito en eso y procuremos serle agradables al Señor Jesucristo. Ahora, dice, esta fue tu propia respuesta. Podrías haber escrito algo como hacer lo que la otra persona quiere que hagas. O sea, cuando quieres agradar a alguien más, pues quieres, ¿verdad?, hacer lo que la otra persona le gusta. Eso sería, pero, ok, en la 2.4 dice, agradar al Señor significa que nuestro deseo es hacer siempre las cosas que traen gozo a su corazón. Y pues, ¿qué más gozo le pueda traer al Señor Jesucristo que obedecerlo en su palabra?
Ahora, pecamos, sí pecamos, pero venir al Señor y decir, Señor, perdóname. Perdóname, Señor, reconozco que te fallo, que peco, por favor, ayúdame. Significa que en todo momento Él tendrá complacencia en nosotros. Y en todo lo que hacemos y decimos, agradamos al Señor cuando le amamos con todo el corazón, cuando obedecemos siempre su palabra y cuando caminamos siempre cerca de Él. Si un creyente luchara en su propia fuerza contra las fuerzas del mal, con el deseo de que otros le vean y le alaben por sus buenas obras, estaría agradando al Señor aquella persona. No, eso es no, no, porque la persona quiere agradar a las personas que le escuchan, a las personas que le ven. Y nosotros a quien tenemos que agradar es al Señor Jesucristo. Aunque tu esposo o tu esposa no te vea, aunque el hermano o aunque nadie en la iglesia te vea, pero que te vea el Señor Jesucristo lo que hace. Recuerda y recomiendo que leamos Mateo capítulo 6. Leamos Mateo 6, miremos las cosas que dice ahí el Señor Jesucristo. Algo bien importante, a quien tenemos que agradar es a nuestro Señor Jesucristo, que nos está viendo las 24 horas del día, segundo por segundo. Aunque mi esposa no me vea, aunque ustedes no me vean, aunque nadie me vea, aunque yo esté escondido, Él me está viendo todo el tiempo. Y a Él es a quien yo me debo. A Él es a quien yo le debo mi salvación, mi vida. Él fue el que me creó y Él fue el que me sacó de la pudredumbre o pudredumbre donde yo vivía, enterrado en los vicios, perdido. De ahí me sacó el Señor Jesucristo y eso lo tengo muy presente y a Él es a quien yo tengo que agradar. Y yo creo que cada uno de ustedes me entienden lo que estoy diciendo. En el 2:5 dice, hemos estado considerando la meta principal del soldado de la cruz. Es la meta más importante. Yo confío en que tú estés ansioso de alcanzar dicha meta. Puedes hacerlo si pides ayuda al Señor y te entregas del todo a Él. De acuerdo a lo que estamos aprendiendo en esta parte de la lección, completa la siguiente declaración. Mientras que el soldado de Cristo esté involucrado en la guerra contra las fuerzas del mal, su meta máxima debe ser siempre la de agradar al Señor Jesucristo, al Señor Jesús. Esa tiene que ser nuestra meta siempre, hermano, o una de las principales metas. No te olvides de que nuestra meta máxima en la guerra espiritual siempre debe ser del agradar al Señor Jesucristo. Pero hay también otras metas mencionadas en la Biblia. Debemos pedir que Dios nos ayude a alcanzar todas las metas que Él nos ha fijado. Una meta sumamente importante del soldado cristiano tiene que ver con nuestra propia naturaleza pecaminosa. En la próxima lección aprenderemos acerca del dicho o de dicho enemigo del alma, el que recibimos por herencia de nuestro primer padre, Adán, es el pecado. Por causa de nuestra naturaleza pecaminosa, todos los creyentes tenemos deseos carnales malvados, contra los cuales tenemos que luchar constantemente. En la lección 6 veremos la verdad bíblica de que durante la vida cristiana el Señor nos da la victoria más y más sobre la carne. Nuestra naturaleza pecaminosa, en las lecciones 25 al 27 aprenderemos en detalle las características de la carne y las maneras en que podemos tener la victoria sobre este terrible enemigo. A esta altura, es mi deseo declarar claramente que una de nuestras metas más importantes debe de ser la de tener a través de nuestra vida en esta tierra un creciente triunfo sobre nuestra naturaleza pecaminosa y sus pasiones por el poder del Espíritu Santo.
por el poder del Espíritu Santo. Vamos a dejar hasta ahí, hermanos, y que Dios nos ayude, hermanos. Que Dios nos bendiga y que Dios nos ayude. Vamos a hacer una oración. Padre, estamos en su presencia. Gracias, Señor, por los pasajes que hemos leído. Gracias porque nos ha dado la salvación y la vida eterna, Señor. Por el cuidado que usted ha tenido hasta ahorita de nosotros, Señor, porque nos ha guardado, Señor. Nos ha protegido, nos ha permitido continuar viviendo, Señor, en las luchas, entre luchas y pruebas, pero no nos hemos apartado de usted porque usted nos ha cuidado, nos ha guardado. Señor, ruego, Padre, por nuestro crecimiento espiritual como iglesia, como familia, como personas individuales, Señor, que crezcamos espiritualmente, que tengamos en mente que una de las cosas más importantes es agradar a Jesucristo, agradarle a usted. Y Señor, y que recordemos siempre que nuestra lucha no es contra las personas, ni de fuera ni de dentro de la iglesia, ni de la familia, ni de familiares, ni de nadie. Nuestra lucha, nuestra guerra es contra Satanás y todos sus demonios. Y Señor, bendíganos y guárdenos como hasta aquí lo ha hecho. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén.